Supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui. Estoy aquí. Y estoy aquí, mi dulce Señor. Estoy aquí, amado Salvador. Estoy aquí. Estoy aquí. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante, son las que más invaden mi mente al recordarte. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Mas comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado para estar a su lado. Así Él lo quiso, pero yo nunca pensé que doliera tanto. Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz, donde existe paz, donde no hay maldad, donde puedo descansar. No llores por mí, es tan bello aquí, nunca imaginé. Quiero que seas feliz, que te vaya bien, y cuando te toque partir, espero verte aquí. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. ¿Cómo pensar que la vida puede terminar en un segundo? La vida es polvo, puede esparcirse en un momento. Nada traíste, nada te llevarás, solo lo que había dentro. Ojalá
Buenas noches, les saluda Julie Guillén y estamos aquí de nuevo en Punto de Encuentro en el programa más esperado por todos ustedes. Quiero mandarles saludos a toda la audiencia que nos está mirando desde Acapulco, Guerrero, de Querétaro, todo México, la Ciudad de México. Quiero mandarle un saludo a nuestro querido colombiano Cristian, que pidió que le mandáramos saludos y nos está viendo. Ya cumplí tus saludos. Y sí, Cristian, el pastor y Javier y tu servidora, antes de que se acabe el programa, vamos a pedir una oración para ti y toda tu familia. Muchísimas gracias por mirarnos, y también quiero recordarles que el programa de A Punto de Encuentro y el programa de la Chica 911 está patrocinado por Magic Scissors, que está ubicado, es el salón que se encarga de ponernos bellos y bellas. Bueno, a mí me ponen bellas y a ellos los ponen bellos. Y el salón está ubicado en el 2816 North de la Laramie Avenue. Pueden estar los cortes de pelo para caballeros son bien económicos, $5. Y bueno, las chicas, las que quieran ir, ahí las esperamos. Su amiga la Chica 911 y Julie Guillén. Estamos contentos de que estemos haciendo este programa. Y bueno, presento aquí al pastor José Trinidad Núñez. Trinidad Núñez, muchas gracias por estar con nosotros en estos momentos de encuentro que tenemos, y va a ser un tema muy importante. Y antes que todo, estamos ubicados en la Iglesia Bautista Misionera en el 6715 sur de la Hamelin. Les invitamos a que nos acompañen los domingos a las 11 de la mañana, la escuela dominical, y a las 12 el servicio de adoración. Y tenemos también los jueves tenemos servicio de estudio bíblico, un estudio intenso que tenemos con el hermano Javier, y es de 7 a 8 y de 8 a 9 estamos haciendo un servicio de oración, Bueno, donde estamos dando gracias a Dios por las bendiciones y poniendo nuevas peticiones. Si hay alguna petición que ustedes quieran que hagamos por ustedes, mándenos un mensaje y estaremos orando por ustedes. Y recuerden que todos los domingos Julie Guillén está posteando la dirección, y estamos posteando lo que vamos a hacer en la iglesia los domingos, y si tenemos algo en especial también se va a estar publicando. Y bueno, de este lado tenemos a Javier, un gusto estar con todos ustedes ya en este nuevo programa, en este programa en especial, porque tenemos un tema muy especial, el hecho de concentrarnos en uno de los apóstoles, en uno de los personajes de la Biblia, y un personaje importante porque no sé si muchos, al igual que yo, se identifiquen un poco con la vida de este hombre llamado Pedro, de quien vamos a estar hablando en contados instantes. Así que estoy agradecido con Dios por el hecho de tenernos aquí, de darnos la oportunidad de conocer un poco más la Escritura, de abrirla también para todos aquellos que nos están escuchando. Yo estoy seguro que Dios ha fijado este tiempo como un tiempo de encuentro para que ustedes estén aquí encontrándose, no con nosotros, encontrándose con Dios a través de su Escritura, porque lo que estamos haciendo es abriendo la Escritura y mostrándoles el mensaje que Dios tiene para cada uno de ustedes. Así que esperamos que se queden en sintonía, que puedan recibir esa palabra que Dios tiene para brindarles a través de este ligero estudio que estamos haciendo acerca de Pedro, y van a ver muchas cosas interesantes con las que quizás ustedes se identifiquen. Un hombre común, un hombre corriente como los 12 a los que escogió nuestro Señor Jesucristo, y de los cuales hablamos en la semana pasada, abriendo este tema hacia 12 hombres comunes y corrientes. Así que arrancamos en esta noche con el tema. Nos vamos a una pequeña pausa, no se pierdan, vayan a hacer lo que tengan que hacer. Regresamos en unos segundos. Por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita,
Bueno, ya estamos aquí de regresos en el programa más esperado por todos ustedes, que este programa está hecho exclusivamente para darle la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo y para que nos llene de bendiciones a todos los que están en casita, Amén. a todos los que estamos aquí presentes y para todos ustedes personas que se sienten solas y sienten que no tienen razón para vivir. Quiero decirles que este programa está exclusivamente hecho para ustedes. Y bueno, voy a pasar aquí con nuestro hermano Javier para que nos deleite con la lectura del De la día palabra de hoy. de Dios, sí. Efectivamente tenemos la lectura comenzando con Marcos, el capítulo 3. En Marcos, el capítulo 3, versículos 13 hasta el 19, nos habla acerca de la elección de los 12 apóstoles. Y la palabra de Dios dice así: Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Pastor. Sí, lo que estamos viendo aquí en esta lectura de la elección de los 12, y como el título lo dice, es un llamamiento que le está haciendo, una elección a 12 discípulos, 12 discípulos que como lo estamos diciendo, comunes y corrientes. ¿Qué quiere decir con esto? Que no eran unas eminencias en la palabra, no eran elocuentes, no eran profesionales, a excepción de uno que venía de buen rango, que después vamos a estar tocando este punto. Esta elección de los 12 principia después de la pesca milagrosa. Si nosotros vemos en la pesca milagrosa, nuestro Señor Jesucristo, cuando la gente le agolpaba, tomó una barca, y esta barca pertenecía precisamente a Pedro. Y cuando él subió a la barca para meterse un poco al mar, para que las multitudes no lo agolparan, empezó a predicarles. Y entonces, cuando ya terminó de hablar, le dice a Pedro, boga mar adentro, intérnate más dentro de las aguas para pescar. Naturalmente, ese era el oficio de Pedro antes del llamado de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pedro, conocedor de la materia, toda su vida pescando, él tenía conocimiento de cuándo sí podía haber pesca y cuándo no iba a haber pesca. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo le hace la invitación a que bogue mar adentro para ir a pescar, él le dice: Señor, toda la noche hemos trabajado y no hemos pescado nada. ¿Se imaginan el apóstol Pedro en ese tiempo, a esa hora, cansado, sin dormir, decepcionado, frustrado, como sintiéndose como fracasado? Y entonces en medio de esta situación le dice: pero en tu nombre voy a echar la red. Y cuando lanza la red, que se llenó tanto de peces que tuvo que gritarles a los de las otras barcas que vinieran a ayudarle, porque se reventaban de tanto pez que tenía. Entonces, viendo por eso le llamamos la pesca milagrosa, porque allí donde no había peces, él pudo sacar, porque dijo: en tu nombre vamos a aventar la red. Y en su nombre sacaron bastantes peces. Entonces, allí fue donde dijo: tú eres pescador, pero ahora de aquí en adelante vas a ser pescador de hombres. Fue cuando nuestro Señor Jesucristo fue como una señal que le dio a él, o como un ejemplo. No es ejemplo, lo que le está diciendo, le está demostrando el poder que él tiene de sacar peces donde no los hay. Y estamos viendo aquí, está llamando a un pescador
que va a preparar para enviarlo precisamente a ser pescadores de hombres. Y podíamos decir que él tuviera una educación primaria o lo secular, así más o menos, pero nunca como una persona elocuente. Ya ves que para hablar en público tiene que haber cierta preparación. Ellos no tenían ninguno de este tipo de preparación. Entonces de allí para acá que él le dijo, tú te llamas Simón, pero tu nombre va a ser Pedro o Cefas, dependiendo del idioma en lo que lo estaban diciendo, y que la traducción de este nombre quiere decir roca. Entonces Pedro se convertiría no necesariamente en la roca fundamental de la iglesia, pero sí en la roca de la fe, porque no queremos tampoco crear confusiones, porque la roca, la piedra angular, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces de allí él viene y nuestro Señor Jesucristo le da este nombre. Y es curioso y es importante que nosotros debemos de entender, cuando nuestro Señor Jesucristo le decía Cefas, es que no estaba actuando espiritualmente. Y cuando le decía Pedro, es que sí estaba actuando como una persona espiritual. Más bien sería Simón, la palabra Simón, porque Cefas es sí, perdón, es ahí, Pedro. Simón, sí. Ajá. Cuando se expresaba o le hablaba Simón, entonces es porque ya se había salido de lo espiritual. Uh-huh. Y cuando le decía Pedro o Cefas, gracias por la corrección, entonces sí estaba él actuando como nuestro Señor Jesucristo quería que actuara. Porque ese era el nombre de él, el nombre real, el nombre que había recibido desde pequeño, había sido el nombre de Simón. Y lo importante también a recalcar es quizás en este periodo en el que está enmarcando este llamado de Simón Pedro como siendo llamado a pescar hombres. Cuando arrancábamos con la cita bíblica de Marcos, estábamos hablando sobre el inicio de los 12, cuando hace el llamado, el escogimiento de los 12, pero los 12 como apóstoles, sí. Lo cual sucedía a la mitad del ministerio de Jesucristo, es decir, faltando año y medio antes de que viniera el proceso o lo que iba a suceder, que iba a ser la muerte, ¿no es cierto? Sí, pero porque hubo 3 llamados. Ajá. Aquí estamos viendo apenas el llamado a venir a ser un discípulo. Ok, pero digamos que el momento en el que comenzamos la cita bíblica, en este momento estaba hablando sobre Jesús que hace la oración, baja y escoge, de en medio de los discípulos escoge a los 12. Pero de ahí Pedro en realidad no es que estaba solamente la mitad del periodo con Cristo, sino que él estuvo desde el inicio mismo. Exacto. Porque es en el inicio en donde se les hace un llamado a ellos a ser discípulos. A ser discípulos, sí. Y eso es lo que muestra la escritura, y solamente les voy a leer para que podamos tener una referencia clara. Cuando Jesús empieza su ministerio, cuando él va y se bautiza y los primeros discípulos que empiezan con él lo ven y dice, justo la escritura dice en Juan capítulo 1 versículos 35 en adelante, dice: el siguiente día otra vez estaban Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús, y los 2 discípulos y siguieron a Jesús, y volviéndose Jesús, viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. O sea, desde el inicio mismo del ministerio o del servicio, cuando él les llama al discipulado, ya Jesús le había identificado con este nuevo nombre, le había dado un nuevo nombre. Pero bien, como usted dice, él le llamaba por su anterior nombre cuando ameritaban las situaciones, cuando se veía que él estaba obrando en su manera carnal, digamos así. Yo creo que cuando él se sentía humano, o sea, que era pecador, pues era cuando daba
ese cambio y Jesucristo se da cuenta, y entonces era cuando, como para darle una... Tiene un propósito sí. educativo incluso, tiene un propósito educativo aún para la vida de este hombre, y sería significativo porque sería más o menos como que él entendería que cuando Cristo se estaba refiriendo a él como Simón, él se daría cuenta o estaría... Que estaba haciendo mal. Ajá. Ya, es como cuando... Debería pensar, ¿no? ¿Qué hice mal? Bueno, es precisamente lo que nosotros vemos, como tú lo has dicho. Él les dice, ¿qué buscáis? Y cuando le dice, ¿qué buscáis? Le dice, tú eres Pedro, ¿verdad? Hijo de Jonás. En este punto, nuestro Señor Jesucristo le está diciendo el conocimiento que Él tiene de ellos por su omnisciencia. Entonces, Él conoce a Pedro, y Pedro tiene... es un personaje que vamos diciendo, cuando Simón o Pedro, que de repente iba y venía, es muy impetuoso, y luego era muy impaciente y muy agresivo, pero a la vez también muy impulsivo. Entonces, cada una de estas cosas lo estaba viendo nuestro Señor Jesucristo, y aunque tenía todas estas vamos a decir, características, nuestro Señor Jesucristo sabe que cualquier característica que nosotros tengamos, usándola bien direccionada en las cosas del Señor, pueden ser útiles para lo que el Señor nos ha escogido, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros necesitamos ver, pues el punto es que nosotros tenemos que entender que ellos no, como decía nuestro hermano Javier, ellos fueron preparados en los últimos 18 meses. Entonces, porque primero fueron sus discípulos y luego después sus apóstoles, y dice, nos preparó, ¿verdad? Entonces, los últimos 18 meses, Él empezó a enseñarles, a entrenarlos, porque Él sabía que ya estaba cerca el tiempo, y no fueron años los que fueron al colegio, sino simple y sencillamente una enseñanza directa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es lo que nosotros necesitamos ver, que cuando nosotros buscamos de las cosas de Dios, no necesitamos primero prepararnos para ir a buscarle, sino que Él nos llama. Entonces hay que ponernos en sus manos y Él nos prepara. Pastor, lo que usted quiere decir, que cuando nuestro Señor Jesucristo nos está llamando a cada uno de nosotros, busca, por supuesto, nosotros no vamos a saber, porque no vamos a poder hacer ese cambio que debemos de hacer, sino eso se da poco a poco, ¿no? Él va haciendo que uno vaya cambiando y vaya tomando decisiones según lo que uno vaya a hacer en el ministerio de Dios, ¿no? Así es. Cuando nos llama justamente a ser discípulos, ¿no? De la misma manera como se dice que ellos estuvieron, en este caso Pedro es uno de los llamados y fue llamado desde el inicio, lo que quiere decir que estuvieron al lado de Jesucristo como discípulos, hasta cuando recibieron el llamado al apostolado, y esto ya viene a convertirse en algo mucho más íntimo, un proceso más íntimo de preparación. Pero ¿quién fue y quién era Simón Pedro antes de ser llamado, antes de él ser tomado en cuenta como un discípulo? Una de las cosas importantes que nosotros encontramos en la Biblia que podemos definir es lo primero que decía justamente Pastor, que es el asunto de que no tenían preparación. No habían cursado ningún tipo de universidad, no se desarrollaban en un medio en donde como en el tiempo presente tenemos las grandes universidades, sí, y tienen exacto, que destacar con grandes títulos para poder llegar a obtener algo. Más bien, digamos que él fue parte de la clase obrera, de la clase trabajadora. Se dice que era el dueño de una barca, que tenía una embarcación de él que se dedicaba a la pesca. En el área en la que él estaba ubicado era en un área de Galilea, y en el área y la ciudad de donde él venía no era una ciudad, incluso su propia ciudad no era muy comercial, así que lo que él tuvo que hacer es salir de su ciudad e ir a otra ciudad más grande, que es Capernaum, y es ahí en donde se empezó a desarrollar su vida y desarrolló, digamos, comercialmente, lo que quiere decir que era un hombre trabajador, un hombre, como decíamos, común y corriente, que había hecho una familia, que ahora tenía esposa. No se nos habla mucho del asunto de los hijos. ¿no? Sí sabemos que él tenía suegra, ¿no? Porque ese es un episodio sí, en la Biblia nos habla cuando la sanidad de la suegra de Pedro. Exactamente. Entonces, estas son las características de este hombre. Si pudiésemos trasladarnos a esa época y mirarlo y hacerle una entrevista,
Creo que cualquiera de nosotros podría ver a un pescador remendando sus redes, desarrollando su trabajo en medio de este tiempo y comercializando con el producto que él obtenga. Así que él estaría viviendo de los recursos que obtenga del mar, en este caso. Es su fuente de ingreso. Y por esa razón también, ¿no? Sus grandes jornadas de pasar toda la noche pescando en esta dura labor. Y se entendería, cualquiera de nosotros podría entender si pasase por el mismo tipo de trabajos, que cuando él está regresando para el caso que se mencionaba en cuestión de Jesucristo, pidiéndole que lance de nuevo las redes, se entendería que él en su personalidad desearía no hacerlo, pero se entiende que él ya observó quién era Jesucristo y por eso él dice que en nombre de él. Con esto él aprendió muchas cosas. Esto debió haber impactado su vida de tal manera, porque se dice que incluso posterior a esto, cuando él vio el milagro que estaba sucediendo, lo primero que hizo, la primera reacción que tuvo, porque se dice que primero lo hizo de mala manera, o sea, no estaba decidido a hacerlo. No, estaba cansado, hay él que no entenderlo quería hacerlo también. y lo dice. Ya lo he hecho toda la noche, ya he Sí, venido haciéndolo, Estaba cansado. pero ya. en Son tu los nombre, contras. en tu nombre lo voy a hacer. Y cuando lo hizo, observó esto. ¿Y qué impresión causó? La Biblia lo dice. Él en ese instante se arrodilló delante de Cristo, y las palabras que me impactan son estas, la de decirle al Señor: apártate de mí porque soy pecador. Estas palabras, ¿por qué me impactan? Porque lo que están demostrando, lo que están manifestando es que este hombre, que era común y corriente, se daba cuenta de la naturaleza de su maestro y él sabía que provenía de Dios. Así que al mirar a Jesucristo, la única reacción posible para este hombre fue la de doblegarse al piso para reconocer la santidad de él y decirle: ¿qué haces tú? ¿Qué haces un hombre santo cerca de mí, que soy un pecador? Apártate de mí. Sí, apártate de mí. Sí. Impresionante esto. Nos ayuda a entender un poquito acerca del carácter cuando él fue llamado a ser discípulo. Y como decíamos, alguien como cualquiera de nosotros estaría en esa misma condición. Si estuviésemos frente a Jesucristo, estaríamos en la misma condición. Ninguno de nosotros podría decir que es algo en gran manera, ¿verdad? Lo que podemos ver también es que aunque él tuvo el reconocimiento y fue el seleccionado por nuestro Señor Jesucristo, esa roca en Pedro vino a fundamentarse hasta después de la venida del Espíritu Santo. Antes de todo esto todavía seguía con sus fallas, y a través de la Biblia nos estamos dando cuenta de cómo hasta nuestro Señor Jesucristo en ocasiones le dijo: retírate de mí, Satanás. Pues cuando le estaba diciendo que no fuera a Jerusalén porque lo iban a matar. Y todavía cuando nuestro Señor Jesucristo habla con él y le dice acerca de esto, dice: de todas maneras, está diciéndole: como yo estoy dispuesto a dar la vida por ti y a morir junto contigo. Y resulta que después, cuando ya está allá en el patio donde le están juzgando, entonces él ya lo está negando 3 veces. Yo creo que para las personas que no leen la Biblia y que no conocemos de la Biblia, yo creo que el ejemplo que nosotros podemos agarrar es que cuando, bueno, así es como yo lo estoy viendo, porque yo estoy escuchando lo que dicen ustedes y no sé mucho de Biblia. Yo lo que entiendo que si uno cree en Dios y hace las cosas y pide en nombre de Él, van a haber milagros, que fue lo que pasó ahí. Él lo había hecho todo el día, toda la noche, estaba cansado, no lo quería hacer, pero él dijo: a tu nombre lo voy a hacer. ¿Y qué fue lo que pasó? Que se llenó de peces. Entonces él ahí se dio cuenta que si él creía incondicionalmente en nuestro Señor Jesucristo, iba a haber un resultado como sí, el solamente que fue, hay que un tener, milagro, ¿no? Exacto, solamente que hay que tener un poco de cuidado con esa reflexión, porque se puede malinterpretar. ¿Y cuál puede ser la malinterpretación? La malinterpretación de esto puede ser que alguien diga: lo que necesitamos es tener fe, y esa fe va a hacer que sucedan los milagros. Y no entendemos que eso esté sucediendo en este instante. Lo que estamos entendiendo es que Jesús le está diciendo qué es lo que él debe hacer, lo que él debe hacer. Y al hacer y al cumplir lo que Jesús le está diciendo, él vio un milagro. Ahora, al ver ese milagro, él se dio cuenta de quién era Dios.
En otras palabras, lo que estoy buscando decir es que Jesús sabía por qué debía desarrollar un milagro ese rato, y no era solamente porque Pedro Había mucha tenía la gente. necesidad y él decía, si yo creo, entonces vamos a obtener peces, para que no surja esto a tiempo presente, de que nosotros digamos, es que lo que pasa es que ahora yo necesito tener fe para hacer las cosas, y si digo en el nombre de Jesús van a suceder. No sucede de esa manera, hay que tener mucho cuidado con eso. El milagro sucede con el propósito de revelar Dios, que Él tiene el poder, que Él tiene el control, y en ese instante sirvió para que Pedro se doblegara delante de su Señor, se rindiera delante de Él y aprendiese algo fundamental, que aprendiera a caminar obedeciendo a Jesucristo, para que las cosas que Cristo haga Claro, sean porque justamente al estos milagros. hacer esto, lo que pasó al hacerlo Jesucristo así, lo que hizo es, como tú dices, lo doblegó porque Él vio Exacto. lo que estaba pasando, los resultados por haber creído, porque a lo mejor él no creía lo que iba a pasar. Entonces, al pasar eso, por eso él se doblega y le dice, apártate de mí, porque dices, realmente él es Dios. Exacto, sirvió para que él entendiese. A lo largo de este periodo que comienza con el discipulado, lo que está haciendo Dios es llevando en un proceso de transformación que no se suscitó de un día para el otro. No es que al día siguiente de ser llamados a ser discípulos ya estaban en la capacidad para desarrollar las cosas que hicieron. No, tal como usted dijo, pastor, observamos que él llega hasta incluso el último día de su preparación, llega a enfrentar una de las terribles cosas, que fue, siendo impetuoso como era, siendo lanzado como era en esas condiciones, él fue el primero en decirle a Señor, ten la seguridad, le dijo a Jesucristo, ten la completa seguridad de que yo estoy dispuesto a acompañarte a la cárcel, y no solamente a la cárcel, Dar la vida por ti. estoy dispuesto a entregar mi vida mismo por ti. Y eso fue rápido para decirlo. Lo vemos también en el huerto cuando fueron a prenderlo. ¿Quién fue el primero que sacó la espada e inmediatamente le quiso tumbar la cabeza a Malco? Nomás que Malco se escabulle un poco y le tumba la oreja. Y mala puntería también, mala puntería de un Es de que un él no era pescador. espadachín. No es guerrero. No Él es- no era guerrero. ¿Quién fue el que le cortó la...? Pedro. Pedro a Malco. Pero ellos eran pastores los dos, ¿no? No, Malco No. era uno de los alguaciles del sumo sacerdote. Del sumo sacerdote, era uno de la guardia privada del que sumo iban sacerdote. a prender a Jesús. Ujú. Entonces ya se saca la espada y le hierra, le tumba la oreja, pero nuestro Señor Jesucristo la toma y se la pone para atrás. Ahora, lo que vemos pues que en esta pesca Él le muestra que Él es Dios, que todo el poder, que tiene todo el poder para hacer la naturaleza y, como decíamos, sacar peces hasta donde no hay. Después de que Él fue crucificado, fue sepultado y Él resucitó, todavía Pedro no lo creía. Y después de que estuvo enseñándole los 18 meses, que dedicó tiempo a ellos, se alejó un poco de los discípulos y se dedicó a enseñar a los 12. Entonces Pedro se cansa de esperar y se va nuevamente a la pesca. Y allá, andando en medio del mar, se les aparece el Señor Jesús en el mar. Y entonces, cuando lo ve de lejos, entonces unos decían es un fantasma, pero él sí dice ese es el Señor. Pero cuando ellos llegan a la orilla, el Señor ya les tenía, vamos a decir que un desayuno ya preparado, un pez grande. Y entonces, pero en esa noche ellos tampoco no habían pescado nada. No pescaron nada cuando Él se subió a la barca, y no pescaron nada cuando viene Jesús. Y en esa vez Jesús viene a restaurarlo, porque Pedro se sentía culpable por haberlo negado, porque él lloró amargamente después de hacer las 3 negaciones. Entonces había necesidad de que lo restaurara, de que él volviera a tomar la confianza en que sí, con todo y sus fallas, el llamado era del Señor para trabajar en las cosas del Señor, no para que se volviera a su trabajo secular. Podríamos definir a Simón Pedro, y yo había apuntado estas cosas importantes acerca de él, como impetuoso e inconstante.
poco digno de confianza. En realidad no se le podía confiar grandes cosas porque era rápido para hacer grandes promesas que después no podía cumplir. Se entregaba en cuerpo y alma a algo, pero en realidad era durante poco tiempo, no llegaba a terminarlos. Es el primero que estaba dispuesto a entrar, pero también asimismo quizás el primero en salir. Alguien decía de él que Pedro era tan rápido para usar primero su boca antes que su cerebro, como que su boca iba más acelerada que su cerebro. Y por eso digo, ¿cómo nos identificamos? Y no sé cuántos que nos están escuchando se están identificando con esa manera de actuar de él, pero este fue el material, y le podríamos decir, este fue el material en bruto que Dios utilizó. Sabemos que Dios, primero que nada, ya había trabajado en la vida de él, generando de su vida, porque una de las cosas que nos enseña la Escritura es que Dios tiene el control de nosotros desde antes de que nosotros naciésemos, desde antes que estuviésemos en el vientre de nuestra madre, y como diría en uno de los salmos, mi embrión vieron tus ojos. Es decir, la formación de él fue algo que Dios provocó. Este hombre era lo que Dios había provocado, lo que Dios había generado. El carácter de él había sido forjado con Dios, pero ahora este carácter iba a sufrir aún más transformación, claro, con la presencia misma de Jesucristo ahora delante de él. Pero Javier, yo creo que bueno, Dios crea a todos los seres humanos, pero yo creo que él ya sabía a quién le iba a servir, y él ya tenía su gente. O sea, lo que pasó, él ya sabía que eso iba a pasar, porque pues él es Dios. Así es, pero te lo voy a poner así para que sea todavía más real para nuestras vidas. Como decíamos, este es el punto de encuentro. El punto de encuentro mío con Dios fue un instante en el que yo había sido llevado de esa manera. Es decir, yo tenía mi carácter, tenía mi forma de ser, acostumbraba a hacer las cosas que hacía, tenía este carácter que soy. Y cuando me encontré con Cristo, a partir de ese momento comenzó una historia diferente. Empezó a cambiar y a transformar ciertas cosas y a pulir ciertas cosas. El ejemplo que quiero tomar incluso es un ejemplo que se puede mirar en las redes sociales de alguien como alguien famoso, ¿no? El que estableció esto de la Mac, de la Apple, Steve Gates. Este hombre que se menciona en nuestra sociedad actual, este hombre decía que él acostumbraba a mirar a un anciano cerca de su casa, un anciano vecino, y que él un día le había llevado hasta una máquina que él tenía, y él, curioso, le había preguntado, ¿y para qué sirve esto? Y él había dicho, es un pulidor de piedras. Y él dice que tomó unas piedras cualquiera, las metió en un bote, agregó un poco de arena y encendió la máquina, y dice, y esta máquina hizo mucho ruido y empezó a funcionar, y le dijo, vuelve mañana. Efectivamente él volvió al día siguiente, y al día siguiente abrieron el recipiente y encontraron 2 piedras pulidas y formadas con una belleza extrema. Él decía, esto es lo que surge cuando pules algo, y es lo mismo que encontramos en nuestro diario vivir, ¿no? Los diamantes, las rocas requieren trabajo, requieren formación, no están completas. Ese es el proceso que Dios utilizó en la vida de Pedro, y con lo cual nos identificamos también nosotros. Ese es el mismo proceso que Dios ha de utilizar con todos nosotros, porque el momento en el que lleguemos a Él, tal como tú eres, en este momento estás llegando a Él, con tus defectos, con tus cualidades, con tus distintas cosas que traes arraigada, pero Dios te toma y empieza a transformar tu vida. Eso es lo que estamos encontrando en la vida de Pedro. Lo que nosotros podemos ver es también que a Pedro se le advirtió, que le dijo, Pedro, el diablo me está pidiendo para zarandearte, y yo estoy orando por ti, para que tu fe no falle. ¿Qué entiendes por zarandear? Mira, castigarlo, ¿no? Déjame ilustrártelo de la manera que lo está diciendo, como trigo, ¿verdad? Cuando yo estaba joven, chico, en la casa de mi papá se sembraba lo que es el trigo, y el trigo se cortaba, y una vez que se cortaba se tenía que apalear hasta que la espiga soltara el grano. Pero en medio de ese grano, después de haber sido bien apaleado, porque si no lo apaleabas bien, no caía el grano,
Entonces ese grano, ya una vez apaleado, había que pisotearlo con caballos para que se separe de las camisas que lo se le rodean. llamaba paja. Ajá. O sea, es el capullo donde está contenido, donde está el grano. Ajá. Y todavía después de eso hay que amontonarlo. Y después que está hecho un montón, hay que aventarlo al viento cuando está haciendo aire, para que el aire separe la paja y el grano cae en un montón, pero ya cae limpio. Lo más pesado cae limpio, mientras que lo otro se lo lleva la paja. Entonces, es lo que estamos viendo, que el Señor nos puede aventar y lo que cae allá va a ser lo limpio, y lo que no tenemos, que no vale la pena, lo que es la paja, va a ser separado de nosotros. Es lo que el ejemplo que nos están dando ustedes es de que nos va limpiando poco a poco, ¿no? Para que nosotros, al estar completamente limpios, podamos hacer la voluntad que Él quiere que nosotros hagamos para su palabra, ¿no? Pero tienes que aceptar la zarandeada. Esa es la cosa, a veces como que no queremos la zarandeada porque se pone medio fea la cosa. Y qué difícil se vuelve ahora, cuando el mensaje de muchas congregaciones se ha basado en solamente pedir que la gente se acerque para obtener felicidad, para obtener bienestar, para obtener incluso recursos. A muchos se les vende la idea de que acércate a Cristo y vas a obtener todas las cosas. No. Pero no hablamos de estos procesos de crecimiento, no hablamos de estos procesos necesarios para forjar la vida. Estamos en una sociedad que está absorbida con las soluciones fáciles, las soluciones más sencillas. Decíamos y comentábamos con usted, pastor, hoy hablando acerca de lo que hacen cuando, en el caso de los muchachos, ¿no? que sí, entran en la adolescencia y empiezan a manifestar cierta forma de ser propia del carácter. Tienen mal humor, mal genio, sí, malas actitudes, y actúan de esa manera, pero no les enseñan a lidiar con eso, sino más bien lo que se hace es, se impulsa para que tomen cierto tipo de medicamento, y lo que se hace es provocarles un aletargamiento para que no reaccionen de esa manera. Adormecerles el cerebro. Pero ese adormecimiento lo único que provoca es que posteriormente ellos no sean capaces de controlar la ira. Se dice por los estudios, y esto es algo sacado de estudios, que de las personas, de los adolescentes que llegaron a cometer crímenes violentos en contra de sus compañeros y el manejo de armamento y cosas así, fueron incluso porque ellos no recibieron estas capacidades, estaban deprimidos, con estas enfermedades de este siglo, ¿no? La famosa depresión y todo esto. No digo que el medicamento sea malo, lo que estoy diciendo es que quizás se está solucionando de una manera muy fácil, pero no se está permitiendo que el carácter sea forjado a través de las circunstancias difíciles, porque hay una escuela para Pedro, ¿verdad? Hay una escuela, Dios está efectuando una escuela, y Él va desde un proceso, Él sigue un proceso en el cual él va aprendiendo, y hace que al final de la historia, cuando encontramos a Pedro al final escribiendo sus cartas, encontramos que él tiene enseñanza profunda que darnos. Todo lo que tenemos que ver, cómo toda esa aspereza, esas imprudencias de Pedro, todas esas impetudes que él tenía, como lo dijiste bien, y como lo dije en el tipo del grano y la roca, que fue pulido y también fue zarandeado, nosotros podemos ver cómo Pedro llegó a ser tan suave, tan sutil, cuando vemos la primera carta de Pedro, porque él escribió después 2 cartas. Entonces, en la primera carta de Pedro, en el primer capítulo, en el versículo 1, podemos ver cómo se expresa a él después de todo esto. Sí, lo que más me impacta, y quizás veo que se nos pasó el tiempo, regresé a mirar el reloj. Vamos a ir, tenemos 10 minutos. Sí. Acuérdense que tenemos peticiones de oración, pastor, sí, para Cristian, que está en Colombia, que me escribió hoy y está contento con el programa. Me pidió que le mandara que le mandara el link. Cristian, ya te lo mandé, espero que lo veas. Y bueno, y te vamos a mandar el link de hoy para que tú veas que sí hicimos la oración para ti, y por supuesto para toda tu familia. Yo les voy a pedir a ustedes, que son los principales en el programa, porque yo soy
Julie Guillén, la chica 911, como me quieran llamar, y estoy siendo parte de este programa Punto de Encuentro, pero realmente los que tienen el conocimiento y los que saben de lo que están hablando, pues es el pastor principalmente, y Javier, que también es pastor, y pues yo estoy como siendo la ovejita colada que está tratando de aprender y de entender, y pues y a veces digo alguna que otra burrada, pero bueno, peta. So, yo los voy a dejar para que ustedes puedan hacer la oración y puedan despedir el programa, y recuerden que los esperamos la próxima semana. De acuerdo al tiempo que tenemos, hemos quedado inconclusos en lo que es la referencia de Pedro. Por favor, les vamos a pedir que nos sintonicen el siguiente continúa miércoles. el próximo miércoles. Sí. La chica 911, a veces cuando no tengo programa, que el chico 911 falla, yo me quedo, hago las 2 horas para terminar el programa, pero a veces cuando no puedo, pues no puedo, pero hoy esto no se va a quedar aquí, por la próxima semana vamos a continuar para que esto se termine y bueno, quedemos como más claros, ¿no? Sí, Entendamos. efectivamente, solamente una cosa que me gustaría que pueda quedar presente y que se quede guardada en nosotros como punto final, el punto de encuentro. Me gustaría que podamos recordar a Pedro después de haber caído, en el momento en el que él rechazó a Jesucristo, en el instante mismo en que él rechazó a Jesucristo, él estuvo tan cerca del Maestro, o sea, al menos tuvo la valentía de ir y estar cerca y buscar estar cerca. Él es uno de los dos que estuvieron cerca del Maestro, pero lo increíble fue que este hombre, estando cerca del Maestro, pudo recibir una mirada de su Maestro justamente después de haberlo negado. Pienso que esto debió haber impactado su vida, claro, de una manera increíble, que le lleva a él después a ser quien se mostró, y ese ha sido el trabajo de Dios. Ahora, si nosotros pudiésemos regresar y mirar las vidas que nosotros tenemos y observamos por lo que hemos pasado, lo que hemos hecho en contra de Dios, y pudiésemos regresar y mirarle a los ojos, creo que esa mirada nos lo diría todo. El amor que Él ha tenido para con nosotros, para brindarnos, ese es el punto que quisiera que recordemos la noche de hoy. Acordémonos que Jesús está ahí y está buscándonos a nosotros, y Él sabe de nuestros errores y conoce de nuestras fallas, pero aún así su mirada sigue siendo una mirada de amor para cada uno de nosotros, así que no lo olviden. Bueno, pues vamos a tener una oración y recuerden que lo esperamos en el 6715 sur de la Hemlin, la Iglesia Bautista Misionera, los domingos a las 11 y los jueves a las 7 y los miércoles también como en punto de encuentro aquí en Radio Vive, así es de que vamos a orar. Y recuerden que todos los que quieran una petición de oración o que quieran algo especial, háganmelo saber, pueden dejarme mensajes en mi página oficial en La Chica 911 o Punto de Encuentro, y el pastor y Javier también, que es pastor, pues vamos a poder hacer una oración para pedir lo que ustedes necesiten, las peticiones, y pueden dejarnos mensajes en las páginas también que nosotros vamos a contestarles, ya sea el hermano Javier, yo creo que sería el hermano Javier o el pastor o su servidora, y bueno, el pastor va a hacer la oración para todos ustedes que necesitan esa oración y necesitan el sentirse bien, que Dios está con ustedes. Y Cristian, que Dios te bendiga, y aquí está el pastor para darte la oración para ti y para tu familia. Oremos. Dios Padre Celestial, agradecemos, Señor, esta oportunidad tan hermosa que tú nos das de venir a este punto de encuentro, donde estamos, Señor, tratando de transmitir tu voluntad y tus enseñanzas de la manera en que tú trabajas en la vida de cada uno de nosotros y de todos aquellos que se ponen en las manos tuyas y que en tu nombre hacen la decisión de hacer el trabajo que tú les encomiendas. En estos momentos, Señor, te agradecemos y te pedimos que inclines tu oído para ver la necesidad de nuestro hermano Cristian. Señor, que le bendigas allá donde se encuentra él, y que no solamente que le bendigas, sino que esa necesidad que él tiene también sea tomada en cuenta en tu voluntad, y tú puedas darle la solución a cualquier tipo de problema que él tenga, ya sea económico, ya sea persecución, ya sea
de cualquier otro índole, enfermedad o lo que sea, Señor, te pedimos que tú obres maravillosamente, que seas con él y que seas con su familia y que le supla sus necesidades. De igual manera te pedimos, Señor, que bendigas el medio que nos permite transmitirnos a ellos, este radio donde Radio Vive. Bendícelo, Señor, bendice al presidente y la oportunidad que nos da de estar aquí también. Bendice a cada uno de los participantes que estamos aquí y bendice a todos los patrocinadores, los benefactores, para que nosotros nos podamos mantener al aire. Sé con ellos, sé con nosotros y bendícenos y ayúdanos y acompáñanos y síguenos dando, Señor, palabras de aliento, palabras de consuelo para todos aquellos que nos escuchan y aún para nosotros mismos. Te lo pedimos todo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, muchísimas gracias, los queremos mucho y los esperamos el próximo, el domingo los esperamos en nuestra iglesia, en la iglesia bautista que está ubicado en el 6715 sur Hamlin. Y cualquier petición pueden llamarnos al teléfono mío al 773-954-4000, al teléfono del hermano Javier 773-272-6443 y al principal que es el papá de los pollitos, o sea, de todos nosotros, el pastor. Es el 708-288-1351. Si no podemos contestar en este momento que nos llamas, déjanos mensaje o mándanos un texto. Dios les bendiga. Ya, y todas las llamadas que no podamos contestar, pueden mandarnos, es que empezarnos a escribir, Javier, ¿por qué no? A la página oficial del punto de encuentro. Javier va a estar oficialmente, yo te voy a agregar a la página para que tengas trabajo. Y ya igual tenemos una página de YouTube este rato, ya les va a También pasar el link vamos a tratar de poner todos los, ya tenemos varios programas y aquí en Radio Vive. Muchísimas gracias a Radio Vive que nos está haciendo pues una donación, podría ser, para que nosotros podamos comunicarnos a todo el mundo, porque nos están escuchando, nos están mirando en muchos lugares. Y muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, pastor, por todo lo que hace, y gracias, Javier, por... En mi país se acostumbra mucho a decir que Dios le pague, así que Dios le pague a la radio lo que también está haciendo, lo que está aportando, y Dios está pendiente de todo esto. Así que sí, gracias a todos por estar escuchando. Recuerda, este es tu punto de encuentro. Estaremos aquí para encontrarnos la próxima semana. Gracias. Amén. A todos. Hasta luego. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Ay, como que se fue muy rápido, ¿no? Ay, todavía no se va. Yo pensé que ya. La gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta Él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel, sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. De la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies, con su manto mi frío desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios vendrá bendición y abundancia.
sagrada. Me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel. Sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. De la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante pan Para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios. Oh, y para quien no lo conozca, hablo de un amanecer, de un río de aves y un sol que jamás ha salido y que solo saldrá para ti. Oh. De la gloria de Dios vendrá Bendición y abundante pan para ti, para mí, y a quien quiera venir. a la gloria de Dios. Oh, Para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Ahí viene el champú. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Estábamos en Veracruz, el puerto de Veracruz, cuando de repente, mientras Randall estaba ¡pum! ¡Pum! Una de las canciones de prueba de sonido de batería empezó así. Con la música del cielo vamos a
todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres porque